Buenas tardes, queridos amigos de Así es, por Doral Voice, su voz. Hemos tenido ya una serie de análisis, he querido hacer otro este mes, eh, en los tiempos que estamos viviendo, en los tiempos de política. Y por supuesto que vamos a tocar temas que son bien, bien interesantes y quiero que me acompañen y por favor también me dejen saber su opinión. Eh, el día de hoy se dieron varias noticias interesantes y por eso me animé a hacer este análisis que trae consigo noticias bien, bien importantes. Vamos a tratar de hacer primero las noticias a nivel nacional. Como todos sabemos, la guerra de Ucrania y Rusia, o Rusia contra Ucrania, está teniendo un desarrollo bien interesante porque se está como devolviendo la cosa a los rusos. Y han venido ganando terreno los ucranianos y en efecto contrario los rusos han tenido que replegarse. Y en vista de eso y de quizás el problema serio político que debe tener Putin dentro de Rusia, anunció esta mañana, amanecimos con esa noticia de que estaba convocando a 300.000 reservistas para integrarlos a la guerra. Además anunció que no le temblaría el pulso para hacer cualquier cosa con sus armas nucleares. Eso de una gravedad increíble porque eso significa que va a aumentar la fuerza de la guerra contra Ucrania en vista de lo que está desarrollando. Sin embargo, eso trajo como consecuencia la respuesta de Biden, el presidente Biden, hoy en la reunión número, creo que 79 de la ONU, de las Naciones Unidas en Nueva York, donde respondió en su discurso. Él le respondió a Putin, además de otros temas, tocó ese directamente y le dijo que no estaban dispuestos a permitir una guerra nuclear, que no estaban dispuestos a complacer a China en su venta de armas clandestinas o públicas a Rusia, que no estaban dispuestos a que Corea del Norte siguiese avanzando y mucho menos que Irán obtuviera armas nucleares. En una respuesta bastante dura, en una respuesta bastante contundente contra las pretensiones del presidente Putin en Rusia. Es como que si se estuviera conformando un eje de guerra, un eje entre todos los que están en la OTAN y liderizados por Estados Unidos, más estos 4 países que no dejan de preocupar porque son bastante grandes, bastante importantes y bastante poderosos. Léase Rusia, China, Corea del Norte e Irán. Eso es grave porque hay como un sentimiento de tercera guerra mundial que no nos gusta para nada. Esperemos a ver qué sucede después de las declaraciones de hoy. Me imagino que las diplomacias del mundo están trabajando fuertemente para tratar de resolver la pequeña diferencia que se está formando en el seno de estos países. También han habido discursos en la ONU bien interesantes, bien raros, como el del doctor Petro, pidiendo que tú sabes, que se atacara con la droga de otra manera, que no sé, que hay cosas peores que la droga. No sé qué quiso decir, pero me parece que es un discurso para llamar la atención. Por otra parte, en Nueva York hoy, otra noticia interesante para la política nacional, un tribunal de Nueva York, pues aceptó una demanda contra los Trump. Ya no es contra el expresidente Donald Trump, sino contra Trump y sus 3 hijos mayores. Y los acusan civilmente de fraude continuado, prolongado en las construcciones y ventas de sus edificios y sus inmuebles como desarrolladores de estos tipos de inmuebles. Entre otras cosas que pude leer rápidamente es que parece que manejaban los precios en alza para hacer las negociaciones con los bancos y después manejaban los precios en baja a la hora de declarar impuestos. Y eso lo consideran un fraude. Y digo con plena convicción de que es civil porque todavía eso no tiene nada que ver con el derecho penal, salvo que el IRS tome cartas en el asunto y ahí sí la cosa se pone interesante. Lo cierto del caso es que la política de los Estados Unidos también está tornándose bien, bien extraña porque hay una lucha que no descansa de Trump contra el gobierno y viceversa, del gobierno contra Trump. Y no sabemos si eso va a terminar
eh, en buena lid. Incluso eso me trae a colación la noticia estadal de hoy del gobernador de Santi, que ahora anda un poco como reculando lo que hizo, porque no, lamentablemente utilizó la miseria humana para hacer política, al enviar una pobre gente, sobre todo venezolanos, a, a Boston y a otros sitios que están enviando también el gobernador de Texas para, tú sabes, para contrarrestar lo que está haciendo el gobierno nacional también en permitir la entrada masiva de muchos indocumentados y mucha gente que está queriendo venir a hacer su sueño o su pesadilla americana. Eh, eso también tiene que ver con la política, porque no olvidemos que el gobernador de Santi es como la segunda opción que hay ahora en la mesa de los republicanos para la presidencia de la República en 2 años en que faltan. También todo esto tiene que ver con las elecciones del 8 de noviembre de medio término, porque el Partido Demócrata se está cuidando de perder todas las mayorías que tiene, y los partidos republicanos están empeñados en tomar para sí esa mayoría y ajustar las cosas con el gobierno en medio de tanto desastre que hay, incluyendo el tema económico, que no está para nada bien. Esto eh, me permite pasar entonces a la política local, y la política local en Doral está bastante tranquila, diría yo. No se están viendo los candidatos de la manera que estamos acostumbrados a verlos, aunque ya empezaron a florecer las vallitas en las esquinas con las fotos de los candidatos. Por todas partes se están viendo. Y creo que faltan algunos candidatos que todavía no lo han puesto. Pero sí, sí ya comenzó el florecimiento de las vallas en las esquinas de Doral, tú sabes, para llamar la atención de los candidatos. Como sabemos, las campañas aquí son muy, muy extrañas, no son como las campañas que estamos acostumbrados a ver, sino la política local es visitar casa por casa, nadie se ve en una esquina, ningún candidato anda visitando a ningún organismo, ninguna institución, ni siquiera haciendo proyectos de ciudad, pero sí visitando, tratando de que la gente convencer a la gente que la mejor opción son ellos. Por donde he estado viviendo, yo no he visto, solamente he visto a la candidata Fraga y al candidato Pete Cabrera. Son los únicos dos que he visto en mi condominio. No he visto más ninguno de los otros dos candidatos, ni a la señora Mariaca ni al pastor Otero. Se, se cree que los candidatos están todavía esperando un mejor momento para arrancar por un tema de dinero. Tú sabes que aquí la gente dice que el que tiene más dinero es el que gana, y entonces están ahorrando ese dinero hasta más no poder para arrancar en forma con las campañas y empezar a verse más. No hay encuestas todavía después de las elecciones que se hicieron para el condado el día en septiembre pasado, agosto pasado. Y ahora vienen los endorsos, vienen los apoyos, creo que va a haber segunda vuelta en todo, menos en la silla donde va la señora Cabral y el señor Esquivel, que pues por supuesto ahí gana el que tenga un voto de más, porque nada más hay dos candidatos. Es muy difícil que la candidatura a la alcaldía se haga en una sola vuelta. Es muy difícil que los candidatos a la silla número 1 también se haga, porque ahora ya hay 4 candidatos. Y en la silla donde están las dos abogadas, la señora Ivette González Petkovich, Maurín Porras y Juan Manuel Sucre, también es muy difícil que cualquiera de los tres pueda obtener el 50%. Es interesante que yo les recalque aquí que todo el mundo está diciendo en las calles que la elección se va a balancear o a desbalancear, se va a inclinar hacia uno de los lados por la fuerza que va a tener el exalcalde Bermúdez, ahora comisionado. Y ya se está viendo que esos endorsos y esos apoyos están llegando. Estoy viendo que andan por ahí
en las redes sociales, pues una foto con 4 ases en la mano de Bermúdez con sus candidatos, que es la señora Mariaca, es la señora Susi Castillo, es la señora Ivette González Petkovich y por supuesto la señora Digna Cabral. Entonces él está apoyando a las 4 mujeres, a las 4 señoras, y ellas están basándose también en el liderazgo no menos valioso del el exalcalde Bermúdez, quien hasta el día 8 de noviembre no asume su responsabilidad frente al condado por el cargo que se escogió o que él ganó en una elección. Por cierto, una elección bastante comentada por la falta de legitimidad que tienen las elecciones de este tipo. Cuando digo falta de legitimidad, no estoy diciendo que es falta de legalidad. No tiene nada que ver. Se dice, los estudiosos de la política dicen que las elecciones o la democracia se basa en que el pueblo debe escoger basado en unas normas que se establecen y se aceptan, que es la parte de la legalidad, y que debe tener un fundamento social y público de legitimidad cuando la participación ciudadana demuestra que sí tiene interés en que las personas que han sido electas sean sus representantes. Pues lamentablemente en estas elecciones, más que en ninguna otra, la legalidad por supuesto está, no hay ninguna duda de eso. Se están haciendo conforme a los estatutos y a las reglas, y no para nada las modifican, para nada, porque creo que no les conviene modificarlas. Pero la legitimidad sí está en juego. ¿Por qué lo digo? Porque 85% de las personas no votaron. Entonces se escoge a un comisionado. Es más, se escogieron comisionados en 6 de los 13 puestos que hay ahí, escaños que hay en el condado, y la abstención fue increíble. O sea, la gente no le interesa o no ha sido motivada suficientemente. Se sabe que la gente no va a votar es porque no le interesa, no le llama la atención, no se sienten representados por sus líderes, no ven un proyecto de ciudad, ni un proyecto de país incluso, o de Estado, en sus líderes. Entonces la gente no le importa. Y como la gente que está en elecciones o que controla bastante bien las elecciones, pues eso tampoco les importa. A ellos les importa es que hayan personas que voten y la mayoría que vote, que gane. Ya. Entonces se está produciendo, se está dejando en el tintero una serie de interrogativas que deberían llamar la atención a los líderes, deberían ser un poquito más preocupados, estar un poquito más preocupados por eso, porque no es posible que un condado que maneja entre 10 y 11 billones de dólares al año, mucho más que cualquier país de Centroamérica o incluso de Sudamérica, que no tiene las necesidades, ni las deudas, ni los problemas que tienen estos países. Y sin embargo, no hay motivación, no hay ningún tipo de motivación de sus líderes para con el pueblo, para que el pueblo salga a votar. Y ¿sabes qué? Que eso se puede reflejar perfectamente en las elecciones del próximo 8. Ese grupo que yo les nombré, que tienen las 4 cartas del póker, que está esa foto que anda por ahí en las redes, que no es ningún secreto ni es ni nada que yo me estoy inventando aquí por nada, es el apoyo en que todos están jugando en base a la candidatura o su candidatura en base al liderazgo de Juan Carlos Bermúdez, que no dejo de reconocerle su liderazgo. Siempre lo he dicho, es el único político que piensa 24 horas aquí en Doral. Sin embargo, yo no me confiaría tanto siendo candidato de ese portaaviones. Yo le exigiría un poco más a ese portaaviones, porque no es ningún secreto que pues quieren mantener el control de la ciudad. Y si salen esos 4 más Oscar, mi querido amigo Oscar Puig, que está ya en la silla, pues es un control total políticamente de toda la ciudad. Y eso
para eso son las campañas y para eso son las luchas y para eso son las estrategias. Si se les da, que Dios se las bendiga. Eso no tiene nada de incongruente, ni de ilegal, ni de dañino. Puede resultar dañino, sí. ¿Por qué? Porque el poder en manos de muy pocos siempre tiene algunas fallas que se proyectan después en el tiempo. Y entonces eso puede traerle consecuencias no a ellos, a la ciudad y al sistema político. Siento que ese apoyo está viniendo y lo están logrando, un apoyo entubado totalmente. ¿Por qué? Porque los organismos que están alrededor de la alcaldía, como por ejemplo la policía, públicamente está apoyando sin oír ni siquiera a los otros candidatos a esos 4. Entonces es evidente que están recibiendo instrucciones y están cumpliendo instrucciones. Y bueno, para eso el poder, el que no usa el poder creo que está fallando. Entonces, el poder se hizo como que se hizo para eso. Entonces, no se tiene el candidato que tenga eso en vista de lo que pasó hace apenas un mes o menos de un mes, donde el candidato que ganó es el alcalde de esta ciudad y no pudo motivar más de 3.500 personas, creo que por ahí, póngale 4.000, donde tenían que votar, no sé, 20.000. Entonces, el portaaviones puede fallarle. Tienen que tener mucho, mucho cuidado porque no es que a mí me apoya Juan Carlos y yo gano por eso. No. Y estoy viendo que hay candidatos como el entrevistado de la semana pasada, Frank Gámez, como él me corrigió que le dijera, que era evidente que tenía el apoyo de esa parte. Era evidente y sigue siendo evidente el apoyo que él siente por ese grupo, pero con la inclusión de Susi Castillo en esa silla, a todo hace pensar que el endorso que tenía él en su bolsillo ya no lo tiene. Y el apoyo que me dijo en este programa Carlos Pereira, que tenía, que él pues era un admirador de Mariaca y que Mariaca lo había entusiasmado para ser candidato y que me dejó ver pues que podía haber un apoyo. Tampoco eso va a funcionar. No hay tal apoyo. Entonces, las estrategias de segundas vueltas como que se están dando. Y en el tema en el tema de, por ejemplo, la silla donde está Ibel González Petkovic, la señora Porras y Juan Manuel, también van a tener que moverse muy duro porque yo sé de lo duro que están trabajando todas, pero no pueden descansar total y absolutamente, o no es una patente que ya tienen comprada, si me apoya este o aquel, ya yo gané. Yo particularmente creo que si no se siguen motivando, pueden pasar unas sorpresas aquí increíbles, porque las candidaturas la gente se está dando cuenta. Y los que no están siendo beneficiados por ese tipo de estrategia, de que si no sale a votar no importa, o aunque digan, yo los escucho diciendo, no, hay que salir a votar, pueden votar por correo, pueden votar temprano, pueden votar una semana antes, pueden votar todo eso, aunque promuevan, entre comillas, eso, lo que les conviene es que la gente no vote. ¿Por qué? Porque con su estrategia ya se consideran ganadores. Pero en vista de que la gente no tampoco es tonta, están moviéndose para salir a votar. Pueden pasar sorpresas, pueden haber muchas sorpresas. Y yo creo que va a haber segunda vuelta en todos, bueno, en donde hay más de 2, que es en todas menos en la de Esquivel y la señora Cabral. Que por cierto, la señora Cabral, no tengo el placer de conocerla, ni he podido contactarla para que venga a mi programa, porque a mí me encantaría escucharle la propuesta de ciudad que ella tiene, porque cuando veo su programa, sus propagandas o su publicidad, siento que se empeña más en decir que ella es la vicealcalde, que le tocó ser por casualidad o por rotación este último año, que ella es la sustituto, que ella es la que viene, pero yo no escucho que tengan programas interesantes. Y me gustaría que me lo dieran aquí, porque yo sé también que ella habla del sistema educativo y que conoce el sistema educativo, y me imagino que sí lo conoce, pero no es lo que en realidad la gente quiere escuchar. La gente quiere escuchar qué va a pasar qué van a hacer con el tráfico, qué va a pasar con la basura, qué va a pasar
aquí con los permisos? ¿Qué va a pasar con las paradas? ¿Qué va a pasar con la pobre gente que trabaja parada en todos los supermercados y en todas las tiendas y no se pueden sentar un ratico y nadie los ve? ¿Qué va a pasar con el deporte? No hay una dirección de deporte. Y a mí me da risa cuando me dicen, no, es que hay una dirección de parque. Sí, y la dirección de parque debería estar por detrás de la de deporte. No hay cultura, no se hace lo que debe hacerse en una ciudad con tanto dinero, con la cultura. No tenemos. Ahora, bueno, ahora vamos a tener, ojalá que sea suficiente el centro cultural que se está haciendo ahí al frente de la alcaldía. Pero bueno, así está la campaña. Sigue sin movilización, siguen sin haber apoyos públicos, con la excepción del lado de Bermúdez, que ya apoyó y ya sabemos que a quién va a apoyar y a quién no. Ya sabemos que no va a apoyar a Picabrera, sabemos que no va a apoyar a Cristi Fraga, al pastor Jaime Otero, mucho menos. Entonces ya se sabe que es Claudia Mariaca, su candidata. Y ya se sabe quiénes son sus candidatos a los otros. Entonces los otros también tienen que moverse, porque por ejemplo a mí llama mucho el caso de Gámez, porque él se quedó como en un limbo. Los otros ya estaban definidos. Yo creo que mi mismo Pereira estaba definido, ya todo el mundo sabía que en la silla donde está González Pekovic, ya ella estaba definida contra la señora Porra, ya ahí no había problema, pero en la silla esa, de donde están los cuatro, es la que a mí me llama la atención, visto que no se aclaró desde un principio lo que tenía que pasar, o sea, no se aclaró la posición del señor Gámez, nunca apoyaron a Rafael Piñeiro, por supuesto. Y entonces a última hora, el último día, inscriben a la señora Susy Castillo, tremenda candidata, por cierto, a que venga a rescatar. Quizás los números no le daban ganadores frente a Piñeiro con ninguno de los otros tres. ¿Será eso? ¿O será que están forzando a segundas vueltas porque los otros dos candidatos seguirán siendo afines a ellos? Porque es un fenómeno extraño. Tú no me apoyas a mí, pero yo sí te apoyo a ti. O sea, yo no te voy a apoyar. Si él no me apoya a mí, pero yo sí estoy cuidándome de apoyarlo a él. Y eso en política se llama una extraordinaria estrategia de control. O sea, si me falla uno, tengo al otro. Y eso, así están las cosas. Ya estamos próximos a hacer el debate. Estamos planeando que sea en un hotel de aquí de la ciudad, donde hagamos un encuentro con todos los candidatos a alcalde en un primer programa de 1 hora y un poquito después hacer otro programa de otra hora donde estén todos los candidatos a concejal. Queríamos hacerlo por separado, pero es bastante costoso hacerlo. Entonces vamos a hacer 2 horas de programa, 1 hora de debate con los candidatos a alcalde y 1 hora de debate con las diferentes sillas, los diferentes candidatos. Esperemos para los anuncios próximamente, para que hagamos para hacer este debate que va a ser bien interesante porque la gente va a poder ver el careo, va a poder ver el enfrentamiento de ideas, no personales, enfrentamiento de ideas de las diferentes visiones de ciudad y proyectos de ciudad que se tienen para estos próximos 2 años con vista a las elecciones de 4 años después. O sea que es bien, bien, bien interesante lo que está por ocurrir y que, valga la repetición, no confiarse mucho de los portaaviones, sino en el trabajo que hacen cada quien y de convencer, porque no podemos caer en ese costumbrismo de que yo pongo y quito. No, tiene que haber mérito, tiene que haber campaña, tiene que haber proyecto, tiene que haber contacto, tiene que haber que se escojan los mejores y no a los que me respondan a mí. Eso está por venir. No con esto estoy diciendo que los otros candidatos son buenos, son malos. No tiene nada que ver eso. Sino que los esquemas políticos deberán cambiar porque, entre otras cosas, la gente cada día cree menos. La gente cada día no quiere votar. La gente no tiene ganas de votar. A la gente le importa un pito lo que está pasando y eso no debería ser. Eso no debería ser. Eso es peligroso. Eso, desde abajo hacia arriba, acaba con cualquier democracia.